Y lo que Correcto. él dijo es muy grave. Es decir, lo que él dijo de, pues nos vamos acá todos, las Torres Gemelas, acá mejor dicho. Porque pues hablar carreta uno en estado de embriaguez, como él mismo lo reconoce, y con ira, pues eso lo hace cualquiera, pero ya tiene que entrar a decir quién dio los 15.000 millones. Va ganando, va escalando, y él se siente estancado allá en Venezuela. Y entonces se da cuenta que su pupila se volvió más importante que él. Entonces yo me iba a viajar y volvía de los viajes y le decía, Laura, ya llegué. Ah, sí, sí, espérate, tranquilo, tal. Y se me volvían a perder. Y yo decía, bueno, el presidente está viajando, está embolatado, pero hoy me doy cuenta que es que nos tenían aislados. Primero que nos decían siempre, cuidado con los ingresos. No pueden ser de contratistas, no pueden ser de narcos, no pueden ser del exterior, etcétera. Y el cuidado que se tuvo fue quirúrgico, porque es que estamos hablando de que a Petro no le van a perdonar nunca en media en este país. Hola, me alegra saludarlos y saludarlas. Es para mí un placer estar otra vez acá con ustedes. Gracias por estar en este canal, por suscribirse, por activar la campanita que les indica que hay un nuevo video. El de hoy, pues obviamente todavía tiene que ver con este episodio, este escándalo del señor Benedetti y de la señora Sarabia, que sacudió las entrañas al interior del gobierno y que sigue ofreciendo reacciones desde todos los sectores políticos. Hoy tenemos a un invitado muy cercano al presidente Gustavo Petro. Él es ex senador del Pacto Histórico y todavía no sabemos si se va a lanzar o no a la alcaldía de Bogotá. Gracias, Gustavo Bolívar, por estar acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros internautas, los que nos vayan a ver. Bueno, señor Bolívar, ¿qué opina de todo esto? Usted se levanta y hay nuevas noticias, otro nuevo episodio, nuevo capítulo de todo esto, nuevos audios, llaman a la señora Sarabia Benedetti del CNE, del Consejo Nacional Electoral, se levanta uno con nuevas noticias sobre todo este escándalo. ¿Qué piensa usted? Bueno, fue una semana frenética, muy fuerte. Te confieso que nos alcanzó a quitar el sueño a muchos porque, digamos, se iban produciendo las noticias una tras otra y cada una más delicada que la anterior. Entonces, primero la del polígrafo. Bueno, ahí hay una supuesta indelicadeza, porque pues así es como lo percibe uno. Después viene la chuzada, que es más grave, ¿cierto? Pues no es miércoles, ya estamos hablando acá de algo, es un tema mayor. Después eso va desescalando porque nos vamos dando cuenta que las chuzadas sí tenían una orden judicial y que salió un fiscal y que el fiscal es, bueno, todo lo que se ha dicho. Y después de esa, ya no nos acabamos de reponer de eso cuando viene las entrevistas de Armando Benedetti y después los audios, o sea, Dios mío, o sea, no nos dio un segundo de tranquilidad y obviamente todo es una semana muy movida, muy a veces hasta triste, ¿no? Dolorosa para todos, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado desde que se montó Gustavo Petro a la presidencia. No ha habido una sola semana de paz, nunca, siempre aparece algo, o inventado, o nosotros mismos la embarramos, alguna cosa por algún lado aparece. Oiga, usted que escribe novelas, usted escribe para televisión, ¿usted no le parece que esto es como una novela? Una novela que nada más no tiene como fin. Una novela con varias temporadas, es que es lo que te digo, el material es impresionante, ¿no? Ahí sale una temporada de las campañas, de todo esto que estamos viviendo, el arranque del gobierno también fue un poco traumático, pues con todos los ojos encima, digamos, una oposición ansiosa, pues de cómo tumbamos a este tipo rápido. Y ahora pues estamos llegando a esta instancia en donde ya los goles son nuestros, nosotros mismos, entonces muy difícil, muy duro. ¿Qué hacemos con esos audios que se filtraron del señor Armando Benedetti, a quien yo creo que el presidente le tuvo muchísima confianza para ponerlo en el cargo en el que lo puso en Venezuela? Luego de todo esto conocimos que el señor Benedetti, es decir, todas estas declaraciones, estos audios que se filtraron fueron realmente escandalosos. Habla de financiación irregular a la campaña, habla de que si se sabe una información que él sabe, se van presos todos.
es una información muy dura que nos lleva a otras épocas de nuestro país, a campañas irregulares, a dineros irregulares que entraron a las campañas. ¿Qué hacer con Armando Benedetti? Bueno, primero, para poder, digamos, darle un valor o una evaluación a las cosas que digo, pues habría que mirar lo que él mismo confesó al día siguiente en otro tuit, el estado en que estaba. Entonces, digamos que hizo varias cosas. Lo primero, un hombre que efectivamente se la juega por la campaña, trabaja mucho. Yo tengo que reconocerle, a pesar de que yo me opuse a que él llegara al pacto histórico, él y Roy y otros personajes, yo me opuse por yo consideraba que esto al final no salía bien, pero bueno, había podido salir bien. Y lo que hay que reconocer es que él sí le da un impulso definitivo a la campaña, porque son personas que son profesionales de la política, son personas que saben hacer eso, y nosotros no sabemos hacer eso, o no, hasta ese momento, digamos, no teníamos dentro de nuestros cuadros una persona de ese empuje, porque este hombre es hiperactivo, trabaja durísimo, le metió muchas ganas a la campaña, y cuando él habla de 100 reuniones, es verdad, pues con las 100 manifestaciones que hizo Petro por todas las ciudades de Colombia, él ahí al frente buscando que el sonido, que la tarima, que no sé qué, con su manera de hablar, que él mismo reconoce, pues prácticamente puteando a la gente y con un tono militar que en su momento nosotros aceptamos porque de verdad le hacía falta a la campaña ese revulsivo, o sea, un tipo de ejecutor, digamos, y él lo es. Y eso para él, después de hacer tanto por la campaña, porque sí lo hizo, y pone una persona cercana al presidente que era su asistente, Laura era asistente de Benedetti, y él ve, yo estoy hablando como acá en tercera persona, pero con suposiciones, ¿no? Todo esto es especulación. Pero yo me pongo digamos, en los tacones, en los zapatos de él. Entonces él ve que su asistente, la chica que era su asistente, va creciendo, porque se gana la confianza del presidente, bien merecida además. Una chica ordenada, una pelada juiciosa, prudente. Entonces va ganando, va escalando y él se siente estancado allá en Venezuela. Y entonces se da cuenta que su pupila se volvió más importante que él. Y ahí es donde empieza esa disputa de poder de ellos dos, dentro de ese círculo cercano, que mire, pues casi terminan con el gobierno y con el pacto histórico y con todo. Eso no se puede permitir. O sea, yo creo que ahí fueron mezquinos ambos porque yo creo que eso tenían que haberlo manejado prudentemente entre ellos. Pues obviamente Benedetti ya les había expresado que estaba aburrido en Venezuela, trátenlo de reubicar porque pues también se lo merecía y se lo había ganado. Aquí no es mermelada ni nada, es alguien que le apostó a una campaña, y los profesionales de la política, como por decir algún profesional del fútbol, hoy puede estar en el América, mañana en Millonarios, después en Nacional, pero van es por plata o por algo. Y en caso de él, pues obviamente si le apostó a Petro, quería pues que el gobierno le recompensara con un cargo o alguna cosa alta. Y ahí yo creo que donde estuvo la falla, porque yo también poniéndome, estoy acá especulando, yo estoy aquí armando la novela, para que sepan, esto es la ficción. Yo pienso que ella también sintió que, como la habíamos hecho crecer tanto desde todos los sectores, especialmente de la prensa, ¿no? La llevaron a la estratosfera, entonces es la mujer más importante de Colombia, es la segunda mujer más influyente, es esto, es la otra, la mano derecha del presidente, prácticamente que una chica a los 28 años, 29 años, mandando sobre los ministros. Entonces, toda esa vaina hizo que ella tratara de proteger eso. Y cuando ve que viene una persona como Armando que está pidiendo pista para llegar a Palacio, porque él quería ser el superministro, de hecho, creo que ya lo habían acordado, yo creo que ella se siente como que amenazada en ese reinado. Y dice, y por eso es que él dice, pero ¿cómo me vas a dejar 4 horas esperando? Que no, pues, con todas las peores palabras que no se le puede decir a nadie y menos a una mujer. Y yo creo que esa rabia nació de ahí, esa rabia con la que él dice que habló nació de ahí, Claro, de ver pero que la alumna lo superó. claro, pero uno puede estar muy bravo, pero no puede decir cualquier cosa. Y lo que él dijo es muy grave. Es decir, lo que él dijo de, pues nos vamos acá todos, las Torres Gemelas, acá mejor dicho,
esto es muy grave, es como si él tuviera una información que nadie más tiene, que él y Laura saben, y que de repente el país se entera que tienen y que si se entera y si nos enteramos, pues se van el país para lo que sabemos. Sí, no, correcto. Lo que él dijo es muy grave. ¿Y quiénes son los más interesados en que se sepa? Nosotros. Porque él tendió un manto de dudas sobre una campaña que a mí me consta y estuve ahí, se hizo con las uñas. Prácticamente mucha gente en los territorios tuvo que poner de sus bolsillos para la pancarta, para las camisetas, para una cosa, para otra, porque no teníamos cómo surtir todo un país con publicidad, etcétera. Y que vengan a decir que entraron de la noche a la mañana 15.000 millones, que ni siquiera habló de 2.000 o 3.000 millones, como en la ñeñe política, sino 15.000 unos miércoles. ¿Y dónde están? ¿Quién los cogió? ¿Quién los entregó? Todo eso tiene que decirlo él. Porque pues hablar carreta uno en estado de embriaguez, como él mismo lo reconoce, y con ira, pues eso lo hace cualquiera, pero ya tiene que entrar a decir quién dio los 15.000 millones, a quién los recibió, en qué fecha, de dónde provino ese dinero. Y cuando él le da una entrevista a Vicky Dávila el otro día, pues yo me pongo a leerla y ahí encuentro que pues, están todos los vacíos. Ella le pregunta, ¿usted recibió la plata? Y dice, no, yo nunca vi un peso. Entonces, ¿cómo sabe que son 15.000? Segundo, entonces, ¿quién lo recibía? No, yo los mandaba a que fuera la campaña. Entonces, listo. Entonces, en la campaña, ¿quién lo recibió? Y en otra parte de otra pregunta dice, a mí me pidió un día un tipo el teléfono del gerente y yo no se lo quise dar. Entonces, ¿a dónde los mandaba? Entonces, todas esas preguntas él tiene que responderlas. Y obviamente ya se abrieron investigaciones. Nosotros lo que queremos es que se surtan rápido, que pasen rápido, porque no puede quedar esa mancha y esa duda ahí dentro de la campaña. Claro, y usted estuvo muy de cerca a esa campaña. Como para la gente que no tiene ni idea cómo entran los dineros a la campaña, cómo se consigue la plata, ¿cómo es eso, logísticamente hablando? Entonces, de repente llega un político a una zona del país y dice, yo quiero poner tanta plata y además hay unos topes, ¿no? Hay unos topes de dinero que pueden entrar a la campaña en todas las zonas del país. Bueno, primero, y acá tengo que ser totalmente franco, había unos códigos y unos parámetros muy difíciles para que ingresara gente a la campaña. Nosotros sabíamos, es que Petro, es que no estamos hablando del candidato Pablo Cosito, estamos hablando de Petro, el hombre que más han esculcado en este país, que tenía 80 linternas encima, 1.000 ojos, todo el mundo mirando, y lo primero que nos dice él, cuidado, se equivocan, cuidado. De hecho, en alguna ocasión descubrimos un complot de una gente que llegó a un evento por allá, creo que un evento que hizo, no sé si fue Villa Córdoba, en el hotel de Candama, y ahí aparecieron unos tipos que venían a meter billetes a la campaña y los detectamos rápido y él nos vuelve a reunir y cuidado, cuidadito porque nos van a entrampar, nos intentaron entrampar y era tratando de traer plata o del exterior o plata mala vida para poder desvirtuar la campaña y acabar la candidatura. Y no, lo primero que nos decían siempre, cuidado con los ingresos, no pueden ser de contratistas, no pueden ser de narcos, no pueden ser del exterior, etcétera. Y el cuidado que se tuvo fue quirúrgico, porque es que estamos hablando de que a Petro no le van a perdonar nunca en media en este país. Y entonces los reflectores y los ojos de todo el mundo iban a estar ahí encima y por eso se tuvo tanto cuidado con el ingreso de la campaña. Ahora, una cosa que quiero dejar acá clara, que incluso a mí se me acercó gente, oiga, quiero dar un aporte a la campaña. ¿Cómo hago yo? Hablar con el gerente. Y el gerente decide, perdón, el gerente decide si se recibe o no de acuerdo a sus criterios. No sé, en esto sí no puedo, digamos... No le consta. No me consta exacto que haya gente que mande plata con alguien. Eso sí puede pasar, que es un caso del que están, por ejemplo, hoy acusando a Nicolás. Que dicen, yo mandé tanto para la campaña, no, que lo dejé para comprarme una casa. Eso es una acusación que está ahí y que se está investigando. Esto sí puede pasar, y no en esta campaña, no en todas, que hay mucha gente que como no pueden ver a los candidatos, porque es muy difícil conseguir una cita con los candidatos, pues se empieza a buscar acercamientos con algunos que estamos en el círculo cercano y le dicen, mira, quiero dar tanto. Y podría pasar que algún avivato diga, listo, mándelos que yo los llevo y no los lleve. Eso sí
Eso sí puede pasar. No me consta, no sé si hubo algún caso de esto en la campaña, pero digamos que por ahí sí habría podido pasar algo parecido. Ahora, quiero volverme a una cosita que usted dijo y que no quiero que se me escape, y es el tema de usted desde el principio se opuso a que el señor Roy y a que este señor Benedetti entraran a la campaña. Lo primero es, ¿usted le alcanzó a decir al presidente Petro que estaba inconforme con esto? Sí, claro, y a todos los del pacto. De hecho, por esa época, que eso fue como 2021, a comienzos de la legislatura, a mí me hablaron varios congresistas, me dijeron, hermanito, bájele, no divida tanto, porque tal cosa. Yo les decía, pero es que estos tipos no son, digamos, no son de nuestra causa. Ustedes saben que ellos están acá por otra cosa. Sí, no importa, porque los necesitamos y etcétera. Y realmente los necesitamos. Yo cuando ellos entran, ya después de que a mí, incluso después de ese episodio en el que yo en un tuit le pido a Armando Benedetti que se separe de la campaña mientras atiende sus requerimientos de la corte, porque lo habían llamado en la indagatoria por ahí. Y él incluso me putea, no solo ha puteado a Laura, a mí también me echó la madre ahí en vivo, entonces dije, mierda. Entonces me llamaron a decir, tiene que arreglar ese problema con Armando. Y yo, dentro de, digamos, mi disciplina de partido, pues hago el arreglo con él, es decir, nos sentamos, no sé si fue en una emisora o en algún lado, y listo, vamos a zanjar las diferencias y ya, vamos para adelante, porque eso a mí me lo impusieron, prácticamente me dijeron, tienen que hacer ese arreglo porque se está dañando aquí la armonía y la no sé qué, y tú divides, y yo, bueno, sí. Y eso pasó. También cuando ingresó Prada, cuando ingresó Liscano, cuando ingresó Roy, pues yo siempre he tenido reparos sobre ellos, porque son de esa vieja clase política que nosotros estamos combatiendo y que no encajan dentro de algo que se llama cambio. ¿Usted cómo le promete a un país un cambio con Roy y con Benedetti adentro? Entonces yo decía, esas incoherencias nos las van a cobrar. Y al final nos las cobraron y casi nos ganan por eso. Porque era el candidato Rodolfo en televisión todas las noches así con la cara en primer plano diciendo, usted le entregaría la chequera del país a Roy, a Benedetti, todos los días preguntando lo mismo, y eso nos estaba costando al final muy duro, y por eso ve que prácticamente ellos se apartaron, sobre todo Roy al final en la campaña, porque eso se nos devolvió. Entonces eso era lo que yo decía bueno, pues ustedes creen que eso está sumando, pues yo creo que estamos restando. Pero, ¿cuál era eso que usted sentía y que le alcanzó a decir al presidente y alcanzó a decir en su partido? ¿Qué era lo que lo llevaba a decir, con esta gente no? ¿Era porque son tal vez políticos de vieja guardia y son políticos que no estaban como muy afín a sus ideales y al cambio que ustedes estaban prometiendo? ¿O qué era lo que realmente usted decía, esto va a salir mal? Lo que pasa es que mi caso es particular dentro del grupo que compone, digamos, todo el pacto histórico, porque mi caso es de una persona que no necesita ir a la política, pero deja todo para ir a hacerle un cambio a este país. Y a mí me parecía que ellos no son el cambio de este país, por su forma de hacer política, por su salto de presidencia en presidencia, en fin, por lo que fuera, yo sentía que no, pues que yo estaba dejando muchas cosas y por eso era mi pelea. Yo decía, ese no es el cambio por el que venimos a trabajar acá. Sin embargo, al final acepté y incluso tuve muy buenas relaciones con ambos, que eran necesarios en la campaña y ahí se quedaron y lo hicieron bien. Yo no estoy diciendo, yo no tengo queja de ellos en la campaña. Como les digo, nos dieron un revulsivo, fueron muy ejecutivos, son personas que saben hacer esto, saben ese oficio y lo hicieron bien. Mire, entre todas estas noticias que han salido de estos días, el señor Benedetti no solamente ha confesado el tema del trago, sino el tema de la coca, ¿no? Decidió comentar que se encuentra presuntamente el consumo de cocaína por parte del jefe de Estado y que los dineros de la campaña no fueron de emprendedores, en fin, eso es lo que ha dicho. ¿Qué pensar sobre esto? Sobre el consumo, yo hasta donde sé eran solo comentarios, a mí me decían, uy, tal persona mete tal cosa, tal cosa. Yo, digamos, hasta ahí nunca
nunca vi, no soy testigo ocular de ninguna de esas prácticas, ni en Benedetti y menos en Gustavo Petro. Jamás en mi vida lo he visto lo he visto tomarse sus cervezas. De hecho, él estuvo aquí en Miami en mi casa una semana y nos tomamos nuestra cerveza y eso, pero yo nunca lo he visto en ese plan. Si lo tienen, no me meto, no conozco, no lo he visto, la verdad. Y lo que sí me pareció desafortunado es que quieran ahora, con base en esa adicción, que para mí es una enfermedad, es un tema de salud, descalificarlo en lo que dijo. No, yo no creo que eso haya estado bien por parte del canciller. Yo creo que yo lo descalifico a él porque estaba en estado de ira, porque estaba en estado de inconformismo, porque estaba chantajeando, ahí se vio clarísimo, y porque estaba en estado de alicoramiento, me parece también grave. Pero en la adicción sí no me metería, yo la verdad no sabría qué decir ahí, porque nunca, ni a él lo vi tampoco, ni menos a Gustavo nunca. ¿Usted ha hablado con el presidente después de todo esto? Sí, hemos estado hablando muy de cerca en medio de estas crisis. ¿Y nos puede contar cómo está? Al comienzo muy golpeado, pero muy satisfecho de no haber cedido a un chantaje. Eso es lo que nos dice. Dice, es que a mí no me viene a chantajear nadie. Y él se siente muy fuerte, lo respaldamos enseguida todo el mundo, y pasó algo muy bonito, y es que todo ese país político que quiere el cambio, que incluso estaba inconforme con su gobierno porque hay cosas que no arrancan, no despegan a la velocidad que uno quiere, por ejemplo los de la cultura, los jóvenes, que todavía no han visto el cambio en este gobierno. Ayer cerraron filas porque estaban defendiendo la democracia, estaban defendiendo que si este gobierno sale mal, pues no volvemos a ver un gobierno alternativo en décadas, esa es la realidad. Y yo vi que todo el mundo cerró fila a defender al presidente, porque primero los que lo conocemos, pues representamos a muchas personas. Entonces las personas que me conocen a mí y que votan por mí, creen cuando yo le digo, Petro jamás se robaría un peso, Petro jamás permitiría un ilícito dentro de la campaña, porque es que eso es el ejemplo que yo he recibido de él y lo que he visto. Eso no me lo han contado. Yo estaba ahí cuando él rechaza cosas que no son derechas. Entonces, todas esas personas no salieron ayer, los que manejaron las campañas en los departamentos, en las ciudades, sus ministros salieron a dar fe de la honestidad de Gustavo Petro. Entonces me gustó mucho que esto sirvió para unirnos y yo creo que él va a salir de esto fortalecido. Si Benedetti no muestra las pruebas, él va a salir más fortalecido todavía. Y yo sé que no tiene pruebas, él ya lo dijo. ¿Por qué el presidente insiste en defender tanto a la señora Saravia? Si gracias a ella, o no sé si gracias a ella, pero pues por un escándalo de ella doméstico, entre comillas doméstico, porque luego terminaron intervenidas unas líneas de 2 empleadas que no tenían por qué estar intervenidas, termina en todo esto. ¿Por qué la sigue defendiendo tanto? ¿No le fue desleal en ningún momento la señora Saravia al presidente? Yo creo que él la defiende porque Laura se volvió muy amiga de él. Digamos, más que una funcionaria, yo creo que él vio su entrega. Laura fue una persona que tuvo su hijo y yo critico eso. O sea, como madre, como padre de familia, no lo hubiera hecho. A los 4 o 5 días o una semana ya estaba otra vez al lado del presidente. O sea, muy leal, muy trabajadora, muy entregada y muy prudente. En medio de todo, pues hasta ahorita que salió todo esto, pero ella manejaba una prudencia. De hecho, yo tengo que confesarle que en alguna ocasión la felicité. Yo la felicité a comienzos de año. Le dije, Laura, quiero felicitarte porque veo que estás haciendo un trabajo muy prudente, muy bajo perfil, muy bonito y tal. Y me dijo, gracias, sí, varias personas me han dicho eso. Y hasta ahí iba todo bien. Cuando ya la encumbran, y por eso es que los golpes, cuando uno está muy arriba, pues la caída es más larga. Cuando ya la encumbran y le dicen la mujer más poderosa y toda esta cosa, y ya ella por ahí deja escapar la frasecita que quiero ser presidente, pues ya se le va todo el mundo encima. Es como dice el dicho, no anuncies
tu próximo movimiento porque te corren la escalera, y ella cometió ese error. De pronto se creyó el cuento, porque es que no crea uno ser portada de revistas, portadas de no sé qué, que es una de las mujeres más influyentes de Colombia, que es la más poderosa, etcétera. Pues todo eso yo creo que le daña la cabeza a una persona, y más a una persona inexperta como ella, que no tenía mucha experiencia en política, y de repente se ve que puede estar manejando un país, porque la mano derecha del presidente de la República, nada menos, ¿no? Claro, Entonces yo y creo usted, que le faltó un poco de preparación política, no la culpo, pues tiene una edad donde uno apenas está creciendo, digamos, políticamente, pero ya eh, responsabilidades que llegó a adquirir a tan corta edad y con tan poca experiencia fueron demasiado grandes. ¿Y usted ha hablado con ella estos días? No, desde la crisis no he hablado con ella. Yo había hablado con ella días previos y en enero, bueno, varias veces, precisamente pidiéndole la cita con el presidente para saber qué hacíamos con el tema de la alcaldía, pero tampoco llegó nunca la cita. Entonces yo me iba a viajar y volvía de los viajes y le decía, Laura, ya llegué. Ah, sí, sí, espérate, tranquilo, tal. Y se me volvían a perder. Y yo decía, bueno, el presidente está viajando, está embolatado, pero hoy me doy cuenta que es que nos tenían aislados. Mm. Los errores, digamos, tanto de Benedetti como de Sarabia, como de la niñera, etcétera, de esos errores se encargarán las autoridades, ¿no? De saber y de entender y de explicarnos si hubo delitos, si no hubo delitos, qué delitos hubo, en fin. Pero yo le pregunto, del presidente Petro, ¿qué pecados cometió el presidente desde que entró como mandatario de nuestro país? ¿Qué pecados ha cometido él? El presidente tuvo un arranque muy bueno, que fue armar un gabinete de credibilidad, donde mezcló juventud, donde mezcló experiencia, metió 4 o 5 personas que ya habían estado en ministerios, en gobiernos anteriores, Cecilia López, José Antonio Campo, el mismo Gaviria en educación, Prada, que también había estado en otro gobierno. Y yo digo, bueno, yo dije, aquí este hombre la tiene clara, porque obviamente no puede llenar esto de personajes nuevos que no han tenido la experiencia de gobernar, y lo hizo bien, esa mezcla estaba saliendo bien. Esto empieza a romper cuando ponen las reformas. Y las reformas obviamente dividen, porque hay algunos ministros en ese momento y también unos congresistas que tienen una agenda distinta a la del gobierno, y es con los grupos económicos. Y ahí es cuando empieza realmente el ataque sistemático a la figura del presidente, que no se había sentido en los primeros meses, a pesar de que hicimos una reforma tributaria, ustedes recordarán, bastante dolorosa para los empresarios. Pero nosotros, entre ellos yo, porque estaba presidente de la Comisión Tercera de Económicas, logramos con Caterine Miranda hacer múltiples reuniones con muchos empresarios, con dueños de empresas muy grandes, con dueños de grupos, de convencerlos de la necesidad de que los empresarios aportaran a este cambio, y que esa desigualdad que se había generado en otros gobiernos con otras reformas tributarias, cuando les quitaban los impuestos, pues que tenía que empezarse a cortar esa brecha. Y mira que esa reforma tributaria, por más traumatismos que haya tenido, se sacó en tiempo récord, mucho antes de cualquiera. Sí. Casi todas las reformas tributarias se terminaban en diciembre, nosotros la terminamos en noviembre. Una armonía impresionante en el Congreso, pero cuando ya llega la reforma de la salud, se anuncia la reforma pensional y la laboral, aquí se rompe todo, porque empiezan a jugar intereses de un lado y del otro. Entonces yo creo que y se rompe también la coalición. Acuérdense que la coalición de gobierno, donde está el Partido Conservador y la U, se rompe Sí, también por la reforma de la salud. sí. Y ahí es donde uno ve los intereses de este país. O sea, hay poderes más importantes que el presidente, tanto que un partido prefiere romper con el presidente de la República a no, digamos, desobedecer las sugerencias o las órdenes que les puedan dar desde un grupo. Entonces, Claro. ahí fue donde estuvo el pecado, en creer demasiado en que estos partidos políticos se iban a mantener. Nosotros calculábamos que esa coalición iba a pasar este año, hasta las elecciones de octubre, hasta antes de las elecciones de octubre, pero nunca estuvo en nuestra agenda que esa coalición se dañara tan rápido. En marzo o abril ya se estaba roto. Sí. Mire, ya vamos a hablar de
finalmente si se lanza o no a la alcaldía. Eso nos va a contar hoy. Pero antes quiero preguntarle con todo esto que tiene que ver con el tema de la gobernabilidad del presidente Petro. En los últimos días, preciso, en medio de este escándalo salen las encuestadoras, sale Invamer, sale Datexco. Datexco dice que la aprobación del presidente está a su nivel más bajo, que llegó al 26%. ¿Qué cree de esto? Pues yo sí estoy preocupado por eso, porque esa, digamos, esa baja calificación de los bogotanos no es solamente hacia Gustavo Petro, sino también un castigo implícito a la mala administración de Claudia López. Entonces, lo que uno siente es que, y el peligro que les he advertido a mis compañeros es que daría mucho pesar y que sería una lástima que Bogotá, que siempre ha sido alternativa y de izquierda, se derechice. Y eso podría pasar si esta alcaldía no termina bien y si este gobierno no termina bien. Y eso sí es una preocupación, más que una preocupación, un dolor muy grande, porque era como el bastión que teníamos nosotros para poder equilibrar esas fuerzas que en lo regional obviamente es más grande de la politiquería. Mientras que Bogotá, que es independiente, siempre se mantuvo más hacia la centro izquierda. Y esa es una preocupación mía, de eso también quería hablar con el presidente en esos momentos, y es cuál va a ser el corte de cuentas el 7 de agosto cuando cumplamos un año. O sea, cuál es la exigencia que tiene cada ministro para entregar el 7 de agosto un corte de cuentas. Porque dependiendo de eso, nosotros podemos reversar esta caída de la popularidad del presidente, que viene en picada ya hace 2 meses, y si nosotros la logramos levantar, pues los resultados de octubre van a ser buenos, porque definitivamente estamos atados los candidatos de octubre, estamos atados a los resultados del gobierno nacional, porque ¿cómo me desmarco yo de Gustavo Petro? Yo no soy de esos que cuando ve que el gobierno le está yendo mal se sale y dice, ay, me voy a inscribir por firmas o yo ya no tengo nada que ver con eso o armo una pelea para desmarcarme. No, yo no soy capaz. Mi lealtad con Gustavo Petro va hasta el 7 de agosto de 2026, que esa es la promesa que yo le hice a él, y yo, salvo que aparezca ahora pues una prueba grotesca de algún ilícito, de algún delito que haya cometido que yo ya no lo pueda defender, pero lo que conozco de Gustavo Petro, yo lo defiendo a capa y espada todavía. ¿Qué va a pasar con su alcaldía? ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? Habló con el presidente, porque en este canal usted nos dijo, el próximo viernes voy a hablar con el presidente y ya, mejor dicho, voy a... Bueno, eso fue parte de las dilaciones que tuve, porque yo siempre salía y me decían, bueno, esta semana sí, y nunca me cumplieron con la cita. Bueno, ya ahora otra persona manejará la agenda. Hoy precisamente estamos cuadrando fecha con el presidente para vernos y de ahí saldrá, porque yo en este momento puedo decir que no quiero, que no puedo, pero sobrevivir a Gustavo Petro es muy difícil. Yo no sé si él esté de acuerdo conmigo en que yo me voy a convertir en pero un... entonces, Pero es que él puede entender también algo que yo estoy entendiendo, que yo me voy a volver un plebiscito de su gobierno. Entonces lo que le puedo decir es, presidente, yo voy a hacer el plebiscito de su gobierno. Y ese día, si la gente está contenta, me elige, pero si siguen enojados o desinformados o manipulados, lo que sea, pues seguramente yo me convierto yo lo entierro, porque van a decir, el alfil de Gustavo Petro, el principal candidato que tenía en todo el país, se hundió. Y eso se vuelve el plebiscito de Gustavo Petro. Entonces, yo no sé si él quiera correr ese riesgo, la verdad. Y él siendo tan inteligente seguramente me va a decir si sí o si no. pero él no le ha pedido a usted que se lance. Claro, pues él no directamente porque él no puede intervenir en política, pero a mí en el 31 de diciembre a mí me llama Laura precisamente y me dice, senador, que ojalá no se inhabilite, hasta hoy tiene plazo, el 30 de diciembre. Entonces yo le dije, miércoles. Y es cuando yo paso la renuncia el 31 de diciembre, porque hasta ahí yo no tenía pensado renunciar. Yo ya había hablado que renunciaba más o menos en marzo o abril cuando se aprobara el proyecto del plan de desarrollo, pero yo no tenía pensado renunciar ahí, sino que cuando ya llega, digamos, esa solicitud, yo lo acojo, pero que ustedes han visto hasta hoy. Pero entonces, ¿qué va a pasar con su candidatura? ¿Hasta cuándo realmente tiene plazo? Ahora sí, de verdad, Bueno, ¿verdad?
¿De dónde salió ese plazo de este viernes? Que la semana pasada a mí me hicieron una reunión del pacto histórico con los dos candidatos que hay, que son Heidi Sánchez y Carlos Carrillo. Entonces ellos, con toda razón, y por eso yo hoy les pedí que fueran ellos los que decidieran, me dijeron, es que necesitamos fijar unas reglas de juego con todos los candidatos y necesitamos saber si usted es candidato o no es candidato para meterlo entre esas reglas de juego para dirimir el asunto de quién va a ser el candidato del pacto. Y yo les dije, yo realmente no soy candidato, porque yo nunca me he lanzado, yo no he hecho una sola reunión de campaña, yo no he movido un dedo, digamos, para ser candidato. Ellos ya vienen trabajando, incluso el mismo hoy ministro de Salud venía haciendo una campaña muy fuerte, digamos, muy disciplinada, ya tenía cuadros directivos en muchas localidades, todo Guillermo Alfonso Jaramillo venía haciendo una muy buena campaña. Y yo estaba como un poco tranquilo con él, porque dije, pues alguno de ellos va a resultar bien. Pero cuando renuncia Guillermo Alfonso, pues a mí, pues prácticamente me ponen contra la espalda de la pared porque ya se acaban los nombres para poder aspirar por el pacto histórico. Y entonces yo me reúno con Heidi, me reúno con Carlos Carrillo y les digo, mira, para no dilatarlo más, regálenme 8 días, eso fue la semana pasada, y yo les digo si soy o no candidato. Y esos 8 días se cumplen pasado el viernes. Sí. Y entonces, como yo hoy dije eso en los medios, pues entonces me va donde el pacto, no, espere, no, tan a la ligera, ¿cuánto tiempo más necesita? Les dije, pues regálenme otros 8 días, pero primero le pregunto a ellos, por respeto, porque con ellos fue el compromiso, y entonces le pregunté a Carrillo y le pregunté a Heidi si me otorgaban esos otros 8 días y me dijeron que sí. Pero esa es la historia hasta hoy. ¿Por qué no he dicho que sí? Porque no he podido concretar todavía las condiciones que me permitan sentarme el 1 de enero de 2024 a gobernar sin pensar con qué voy a pagar los impuestos, con qué voy a hacer eso, sino concentrado en sacar adelante una ciudad que tiene muchos problemas, muy compleja y que obviamente requiere el tiempo completo del que se mío o del que se elija para ese cargo. Venga, ¿y usted por qué no, en vez de meterse en ese chicharrón, por qué no se queda escribiendo? ¿No ha pensado en eso? Como quedarse tranquilo, escribiendo, apoyando el proyecto político del presidente que usted siempre lo ha estado apoyando, pero como de lejitos, ya no en el Congreso, escribiendo, ¿no lo ha pensado? Sí, no, claro, yo todos los días lo pienso y lo quiero. Lo que pasa es que hay una responsabilidad, uno deja de ser de uno. Cuando uno se vuelve público, uno deja de ser, yo ya no soy mío, digamos. Entonces ya empieza la gente, láncese, el otro, mire, por favor, no tenemos a nadie, salve al pacto, el presidente necesita un partner ahí, entonces, escucha, uno lo empieza, pero en mi corazón, en el fondo, pues yo quisiera poder tener estos dos trabajos tranquilos para hacer un ahorro, para pagar unas deudas, estudiar un poco más, prepararme más para seguir en la política y dedicarme a Colombia Humana, a que este partido tenga, digamos, una organización más grande en este momento, que no la tiene porque la mayoría de sus directivos se fueron a los cargos públicos o al ministerio, etcétera. Entonces está ahí como a la deriva. Yo quisiera como meterle muy duro a eso. Voy a ver si me dejan, porque la verdad yo lo que le digo, ya hoy no soy mío, ya no soy de mí. Ok, o sea, pero no hay ningún, por dicho, usted está esperando a que le digan si puede seguir en los proyectos de televisión al mismo tiempo de su candidatura a la alcaldía. Claro, porque yo tengo que ser responsable también con mis proveedores, digamos, con mis jefes nuevos, los canales de Pagador. televisión. Ellos, entonces, sí, claro, ellos me contratan una novela, yo tengo que garantizarles que los libretos van a estar a tiempo porque esas inversiones son altísimas, son en millones de dólares. Yo no les puedo decir ahora, hagan casting, consigan las locaciones y arranquemos, y en la mitad decirle, ay, no, es que no tengo libreto porque es que estaba en una reunión en tu abuelito o en Puente Aranda, eso no puede pasar. Entonces, ellos quieren asegurarse que yo esté clavado en mis libretos, que se los entregue a tiempo, y eso pues, requiere llegar a unos acuerdos. Claro, y seguramente va a llegar a sus acuerdos y seguramente lo vamos a tener en este canal diciendo que sí se va a lanzar. Mire, señor Gustavo Bolívar, por último, yo sí quiero, con todo esto que hemos oído, ayer entrevistábamos a la señora María Fernanda Cabal,
Y oímos a la gente de la oposición diciendo que les está quedando muy fácil hacer oposición en realidad y que es como no lleva el presidente ni siquiera un año y todo esto ha pasado. No sabíamos sabíamos que no iba a ser fácil para ningún gobierno llegar y en el momento en el que estábamos, pues gobernar. Pero ¿usted cree que el proyecto político de Gustavo Petro aún no ha fracasado? Es decir, ¿le queda todavía espacio, tiempo, lugar y sobre todo fe en los colombianos para que siga latente? Le queda espacio, le queda plata, porque ahorita se recoge a partir de este semestre el ingreso el grueso de la reforma tributaria, y le queda un plan de desarrollo magnífico, de verdad. Mira, yo analicé, yo estuve en la aprobación del pasado plan de desarrollo y quiero decirle que este es un plan de desarrollo magnífico. Si nosotros podemos cumplir un gran porcentaje de ese plan de desarrollo, el país va a cambiar. Eso sí lo puedo garantizar. Lo que pasa es que la oposición está interesada en que, mezquinamente, porque uno no tiene que desearle al presidente que sea que le vaya mal, mezquinamente están deseando que nos vaya mal para ellos poder regresar al poder. Ese ha sido el juego mezquino de la política toda la vida en Colombia. Y nosotros necesitamos que nos vaya bien, pues para redimir mucha gente que dentro de ese plan de desarrollo y dentro de esas reformas van a quedar cobijados. Mucha gente que no ha estado, digamos, disfrutando de la redistribución de los ingresos de esta nación. Entonces yo sí creo que... Pero curiosamente todos estos problemas no han llegado por la oposición necesariamente, sino han llegado del mismo gobierno. Entonces, sí, por eso le digo, sí, a la oposición le ha quedado fácil hacer oposición porque en realidad no han tenido que hacer mucho. Le ha quedado fácil, pero no lo ha sabido hacer. Porque si uno mira, ellos se trivializaron. Primero empezaron a criticar unas cosas muy tontas, como, por ejemplo, decirle a la vicepresidenta, ¿usted por qué vive en una casa bonita? O usted por qué anda en avión si usted está de acuerdo con el cambio climático y los aviones contaminan. Un poco de pendejada, la verdad. O por ahí algún otro personaje alguna vez sacó un titular y eso lo replicaron en los medios, que Petro había pedido un caldo de pollo y un aire acondicionado en Sucre. O sea, imagínense la trivialidad. Cosas de esas. Entonces ellos empezaron a perder credibilidad y no veo yo hoy un jefe de la oposición serio. Porque cuando una persona es seria, dice, me gustó esto, muy bien, presidente, pero esto no me gustó y esto está mal, y empieza a criticar sobre bases fundamentales, pero sobre investigación. Entonces ellos están esperando, es como el mal delantero que no está rebuscando el balón para ir a meter el gol, sino esperando el error del contrario. Y como hemos cometido varios, pues ahí han podido meter los goles, pero por sí solos, si el gobierno corrige toda esta, digamos ya en esta curva de aprendizaje que termina el 7 de agosto del primer año, seguramente no van a tener muchos elementos para hacer oposición y ellos no la rebuscan, ellos no rebuscan la manera de hacer una oposición seria. Yo no veo de verdad un líder, me preguntas hoy cuál es el líder de la oposición, yo no veo un líder de la oposición. Una señora que nos vive diciendo comunistas todo el día, pierde seriedad, porque nosotros no somos comunistas. Venga, mira dónde vivo. Yo vivo en Miami, en un apartamento, en un sitio lindo. Eso no es ser comunista. Pero ella todos los días, es que los comunistas, es que los mamertos, eso no es ser serio, por favor, eso no es hacer una oposición seria. El otro ni hablemos, ni los quiero nombrar, pero son muy triviales, son muy caricaturescos, no saben hacer oposición. Nosotros qué hicimos cuando éramos la oposición, estudiar, hacer debates, cosas serias, pero ellos se quedaron con estos términos futbolísticos, siguiendo con estos términos futbolísticos, esos autogoles que se ha metido el gobierno no le han dejado en bandeja de plata a la oposición entregarle el país a un gobierno nuevamente de derecha. Claro, pero te digo que si nosotros no corregimos esto, en 2026 van a regresar. ¿Cuál es nuestra tarea y cuál es la de ellos? La de ellos es impedir que esto sea un buen gobierno, porque no regresan en 2026. Y la nuestra, para podernos prolongar más allá de 2026, obviamente dejo claro con otros candidatos o con otro presidente o presidenta, pues nos toca enderezar el rumbo, hacer un muy buen gobierno. Yo tengo fe que así va a pasar, porque como te dije ahora, va a haber los recursos. Si podemos pasar las reformas, vamos a poder llegar a todos los territorios con muchos derechos que se le han negado a muchos colombianos siempre. Y eso va a hacer que la gente sienta el cambio, porque incluso
Si nosotros estamos redimiendo todos esos 7 millones de personas que están en pobreza extrema, ahí también entran a participar de la ganancia los empresarios, ya es insertar al mercado un poco de gente que ya va a tener cómo consumir, cómo comprar, y todo eso redunda en beneficio de una economía circular que empieza a moverse y ahí ganamos todos, va a haber más paz. Es que todos los problemas nuestros de violencia pasan por esa falta de oportunidades, por esa pobreza extrema en la que viven tantos colombianos, una de las causas, por no decir que sean todas. Entonces yo creo que si nosotros hacemos lo que dice el plan de desarrollo que acaba de ser aprobado hace un mes, este gobierno va a salir bien. Vamos a ver si eso sale o no sale. Yo le agradezco estos minutos por haber estado con nosotros, conversamos de todo un poquito. Gracias, Gustavo Bolívar, por haber estado acá y bueno, estaremos a la espera, a ver si se lanza, si no se lanza este viernes. Sí, que parto, para mí ha sido un parto, de verdad. Muchísimas gracias, María Camila. Estaré pendiente entonces. Gracias, señor. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias Chao. a todos por suscribirse en este canal y los invitamos acá a que activen la campanita.